En el episodio pasado me quedé cuando ella tenía 5 meses, que finalmente pude lograr que ella se familiarizara más conmigo. Como le dije, yo se me permitía ir a verla más o menos una vez por semana. Esa era con la frecuencia que yo la veía. Y por lógico, porque era una sola vez por semana que la veía, esos primeros meses ella no se familiarizó conmigo, ¿verdad? No me conocía bien. Entonces, cuando yo la cargaba, lloraba y yo expliqué eso en el episodio pasado. Finalmente, ya, más o menos cuando llegamos a los 5 o 6 meses, fue cuando ella ya comenzó a familiarizarse, yo la cargaba, ella se quedaba más tranquila, ya yo la podía cargar por más periodos largos y me iba a caminar por el patio del lado y así yo me ponía a hacer cositas y ella ya se sentía más, vamos a decir, cómoda conmigo. Y como le mencioné, que las cosas que yo aprendí en este proceso fue, no te rindas, porque es tu hija, no te rindas, e independientemente de cómo estaba el ambiente entre los adultos, yo me enfocaba y decía, yo soy su padre, yo tengo que estar ahí, porque para eso es un padre, ¿verdad? Para eso estamos los padres, para estar con nuestros hijos. Tenemos el deber de velar y estar con nuestros hijos. Y yo, como entendía eso, yo decía, independientemente de lo mal que yo me sienta por las cosas que están pasando entre mi relación con su madre y la familia, yo tengo que ignorar eso y tengo que ponerla a ella por encima de esas situaciones. Y yo cada semana iba y la visitaba. Entonces, eso es un factor muy importante, que entendamos, padres, cuál es nuestro rol hacia nuestros hijos. Ellos son nuestra responsabilidad y debemos de esforzarnos a toda costa, sin importar qué tengamos que cambiar, qué tengamos que hacer, debemos de estar presentes en sus vidas. Y por eso yo entendí eso y puse a un lado toda esa situación que estaba pasando entre nosotros los adultos, entre su madre y yo, y entre la familia, y yo iba a ver. E ignoraba, señores, literalmente yo ignoraba y dejaba pasar cualquier situación. Y por Jade yo iba cada semana. Y así se mantuvo el mes 7, cuando ella tenía 7 meses, así se mantuvo cuando tenía 8 meses. Ya cuando tenía 8 meses, yo sentí que ya era bien fuertecita, ya gateaba, ya comía cosas sólidas, y yo entendía que ya era una edad prudente para que yo pudiera pasar más tiempo con ella. Entiéndase, hasta este momento yo solamente iba a su casa, ¿verdad? Y me quedaba en la primera planta con ella por unos promedios de 1 hora. Y ya cuando ella tenía 8 meses, yo entendía que ya eso podía cambiar y yo podía pasar más tiempo con ella. Entonces, yo entendía eso, ¿verdad que sí? Y tenía el deseo de compartir más con Jade. Pero no era como se daba. O sea, yo tenía el deseo de pasar más tiempo con ella, pero se mantenía ese mismo ritmo. 1 hora, una vez por semana. Cuando yo vi que traté de que ella pasara más tiempo conmigo, entiéndase que yo pudiera ir a un parque un día, que yo pudiera ir con mi familia, hasta este momento, hasta que Jade tenía 8 meses, las personas de mi familia que la conocía eran porque habían ido conmigo a ver a Jade. Yo, su madre, la familia, mi familia, todo eso estaba bien sensible por todo el proceso que nosotros estábamos pasando como pareja, que estábamos separados, que ya se había hablado de divorcio. Cuando Jade tenía 8 o 9 meses todavía no había salido el divorcio, pero ya se había mencionado eso. Era un ambiente entre nosotros los adultos bien tenso. Y como ustedes pueden saber, al estar ese tipo de ambiente, pues mis familiares y amistades no decían, pues vamos a ver a tu hija, porque sabía las dificultades que estaban pasando. Pero mi familia inmediata, mi mamá, mis hermanas, unas 2, 3 de mis tías más cercanas,
nosotros íbamos y ella la veían durante ese día de la semana, un domingo que se me permitía verla. ¿Qué pasa? No se dio. Ya yo deseaba, la gente me dice, ¿y tu hija cuándo tú la vas a traer por aquí? ¿Y tu hija cuándo tú la vas a traer por aquí? Mis amistades, en diferentes actividades de la familia, y yo con el deseo de poder integrar a mi hija con mi familia, en una que otra actividad con mi familia. Eso no se daba, no se permitía. Entonces, al yo ver como yo diría, ese bloqueo en ese aspecto, vuelvo y repito, yo trataba de mantenerme con la cabeza arriba, decía, independientemente de mi proceso, de que estamos pasando y yo tengo que estar ahí, tengo que ver a mi niña, tengo que compartir con ella. Y me esforzaba y para hacer esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo que hay un bloqueo de que yo pueda pasar más tiempo con Jade, de que Jade, hasta ese momento Jade tenía ya 8, 9 meses y Jade nunca había ido a mi casa, yo estaba viviendo con mi mamá, y hasta ese momento yo nunca había tenido la oportunidad de llevar a Jade a la casa de mi mamá, a compartir un día, un pasarrato. Yo no pedía, me la voy a llevar de fin de semana, porque yo sé perfecto, ella ya tiene 8 meses, está más fuertecita, ya come cosas sólidas, o sea, pero yo no decía, me la voy a llevar completamente un fin de semana. Hubiese sido mi deseo, y si se me hubiese permitido, me la llevo un fin de semana completo. ¿Qué pasa? Yo decido, hasta este punto, cuando yo veo ya que yo no veo la forma, y veo que eso está ahí bien, bien sólido, el hecho de que yo pueda compartir más tiempo con Jade, y estaba bien, ¿cómo yo diría esa parte? Ven a verla cada semana, una hora y algo, no hay problema, eso ahí estaba abierto, pero yo quería más. Entendía que ya a esa edad ya Jade podía compartir un poquito más conmigo y compartir conmigo en otros ambientes, como ya yo había dicho, por ejemplo, en una que otra actividad de mi familia, poder llevarla y compartir con ella para que también mi familia la conociera, el que se pudiera ir, por ejemplo, una tarde a mi casa y compartir en mi casa, que yo vivía con mi mamá. Nada de eso estaba, esas opciones no se daba, nada de eso se daba. Entonces, yo decido ir a la Fiscalía de Menores, donde tú solicitas un acuerdo, un régimen de visita, así se le dice, régimen de visita, y ahí entonces se hace un acuerdo en la Fiscalía de que, perfecto, te va a tocar aquí día, por tantas horas, y ahí te dice, porque sentía que eso estaba ahí, vuelvo y repito, y yo no podía romper ese muro que había ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces dije, bueno, vamos a acercarnos, porque yo no quiero forzar más, no quiero pasar líneas, ¿verdad que sí? No quiero pasar líneas y llegar a discusiones o esto y lo otro y problemas, y te digo y te diré. Entonces yo recurrí a la Fiscalía de Menores, donde hay personas en ese ámbito, en profesional, en el aspecto familiar, donde pueden decir de manera en el medio de que no están ni aquí ni allá, independiente, o sea, separado a la situación de nosotros, de la que había, pues decir, mira, de verdad, lo que corresponde esto aquí, esto allá, y poner algo justo para mí. Y eso es lo que yo buscaba. Pues decido, a esa edad que ya tenía más o menos de 8 o 9 meses, decido acercarme a la Fiscalía y abrir un caso. Yo fui, hice un reporte y dije, yo estoy aquí para solicitar más tiempo con mi hija. Básicamente eso fue lo único que yo vi. Esta es mi niña, los datos que me pidieron ahí en ese momento, porque tú a la Fiscalía, perfecto, tú abres el caso, pero ya esa notificación ya hay que hacerla con un alguacil que cobra. A partir de ahí comienzan los gastos en este aspecto. Pues yo hago mi caso, me enseñan el alguacil de turno ahí, se le paga al alguacil y ese alguacil se encarga de llevarlo al domicilio o a la dirección que tú diste, donde se tiene que entregar la notificación de que hay un caso para hablar de un acuerdo de visitas. Entonces esa persona, cuando ese alguacil pues lo lleva y prácticamente da testimonio, da veracidad de que eso fue entregado.
porque el día de la cita tú tienes que aparecerte, y si la parte no aparece, en este caso su mamá, pues ella puede alegar que no se le entregó la notificación. Pero con la prueba del alguacil de que fue entregada, pues ya es otra cosa. Entonces ese más o menos era un proceso que yo no sabía. Señores, era la primera vez en mi vida que yo me acercaba a una situación así. Yo nunca había tenido problemas, yo nunca había pisado una fiscalía, yo nunca había tenido que llamar a un abogado, nunca en mi vida, nunca. Hasta este momento que yo entendía que ya tenía que acercarme por la razón y todo lo que estaba pasando, pero para mí fue totalmente nuevo, fue un mundo que yo tuve que aprender. Todo eso se me explicó, mira, tú tienes que llevar un alguacil, y todo eso yo lo fui aprendiendo en ese proceso, porque yo nunca en mi vida había tenido ninguna situación donde yo había tenido que ir a un fiscal, a un alguacil, a un abogado, nada de eso.